hay que ser exigentes. La ética de mínimos sí tiene que ser un exigible, tanto como los derechos humanos. Un exigible que además debe de estar en su gran medida contemplado en las leyes. Porque nadie puede querer construir su camino de felicidad, de plenitud, al margen de la ley, al margen de esos principios mínimos, de ética mínima. Este marco y esta idea es esencial y nos lleva a una situación delicada, porque, muy bien, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos valores éticos universales? ¿Cuáles son esos principios mínimos exigibles? ¿Y cómo se interpretan? Porque, claro, cada uno también a su vez lo va a interpretar a su modo y manera. Tal vez este sea el ejercicio más propio de la conquista humana. Es decir, ¿no? Lo propio del hombre se ha ido descubriendo eso y viviéndolo. Nadie nos dijo que tuvieran todas las respuestas. Nadie nos dijo que aunque tuviéramos las respuestas las entendamos en términos absolutos. El ser humano tiene que ir despertando en capacidad de comprensión de sí mismo y de las necesidades de la humanidad para ir asentando aquellas cosas que considera esenciales. Esto no convierte todo en relativo, al contrario, yo me voy a remangar y me voy a meter ahora mismo a hablar de algunas cosas que probablemente haya muchos que discrepen. Pero bueno, hace falta salir a la palestra, hace falta hablar de cuáles son esas cualidades y esos valores que podemos considerar universales. Yo no voy a hablar de los valores exigibles, pero sí voy a hablar de los valores deseables. Porque quizás el primer factor para hablar de ética, y lo he mencionado hace un momento, sea el que es imposible poder llegar a conclusiones, a valores que nos definen y nos permiten realizarnos como personas si no nos planteamos los fines. Si queremos hablar de una ética de la educación, nos tenemos que preguntar cuál es la finalidad de la educación. Si queremos hablar de una ética de la política, tenemos que preguntarnos cuál es la finalidad de la política. Si queremos hablar de una ética de la economía, tenemos que preguntarnos cuál es la finalidad de la economía. Para hablar de ética, necesariamente tenemos que ir de la mano de los fines. Preguntas muy incómodas muchas de las veces, porque hemos entrado en una sociedad que lo que hace es adorar los medios y que por otro lado además ha colocado como gran factor redentor de todos los problemas una especie de mesías falso, una especie de pilar, de columna que no puede estar en el centro sencillamente porque no es el centro, como es la economía, como es el poder económico, que si bien es fundamental e imprescindible en el concurso de factores que hacen a una sociedad sana, no puede ser el eje, el factor que haga vertebrar la justicia, que haga vertebrar la educación, que haga vertebrar la investigación, que haga vertebrar el arte, porque coincidirán conmigo que es terrible haber convertido la educación en un sistema de formación profesional. Es decir, estamos construyendo peones. Gente para que sepa trabajar bien y producir bien. Esto se parece a una película de los principios de la era industrial. No sé si la recuerdan, de Charles Chaplin, ¿no? Pero de una forma distinta, finalmente hemos olvidado la función humanística de la enseñanza, en la que, si bien hemos de salir fortalecidos y con un aprendizaje firme para poder desarrollar una profesión que no será su finalidad mi sustento económico, sino que será una vía a través de la cual me realice como persona y ofrezca un servicio a la sociedad. Parece que estoy hablando en el siglo XIX, pero es así, porque si no seguimos alimentando los elementos que vertebran la unidad, al final todo se cifra en la supervivencia de la que hablaba al principio. Si no sabemos encontrar los fines que nos unen, los fines que nos trascienden y que hacen de las cosas verdaderos vías de realización de esos ideales interiores y exteriores, se derrumba el edificio.
Lo que pasa es que cuando se derrumba no nos damos cuenta por qué. Hace mucho tiempo que abandonamos los pilares éticos, pero no se derrumbó cuando los abandonamos. Ha tardado, está tardando, pero se derrumba. Y no se derrumba porque haya habido desfalcos o lagunas económicas donde se estaban supravalorando activos, bla, bla, bla. Yo no soy economista, no entiendo. Todo eso es una consecuencia de un fenómeno de corrupción de finalidades a nivel global y de ética a nivel individual. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar es la finalidad. Y en esa escala de preguntas, la finalidad de la economía, está la finalidad más difícil de responder, la finalidad de la vida. ¿Cuál es la finalidad de la vida? A los muchos llegamos a decir, bueno, yo veo que una vida es más completa, más plena, tiene más sentido cuando tiene o considera todos estos factores. Y empezamos a introducir los factores que nos dan plenitud como personas, no solo factores económicos, sino factores emocionales, factores espirituales. Pero cuando una sociedad considera que la vida es simplemente una casualidad que nos ha puesto aquí y que lo único que cabe es pasarlo bien, hemos sembrado una gran cantidad de problemas, porque tarde o temprano eso se va a ver reflejado en todos los comportamientos a la hora de formar parte de esa sociedad y de direccionar mi desarrollo y mi progreso en la vida. Es difícil que en ese contexto, donde la vida es una casualidad evolutiva, donde la vida consiste en disfrutar y punto, entren valores profundos que además van a vertebrar la sociedad y la justicia, de solidaridad. Si por lo menos, si hubiese despertado, lográramos volver a despertar una idea de superación personal, aunque básicamente fuese eso, de entender la vida como un proceso de realización, una vía a través de la cual yo tengo que poner en juego, de sacar afuera, que desarrollar mi potencial como persona, ya estaríamos en un proceso donde el sensor del comportamiento ya no está fuera. Ya no son las leyes, ya no es el castigo. Ahora es mi conciencia, que ha hecho de mi vida un proceso de transformación y crecimiento. Es cuando uno de verdad empieza a valorar la propia vida que se empieza a preguntar, oye, ¿realmente yo soy así feliz? Porque si no, lo único que se cae es la búsqueda de sensaciones placenteras. Cuando hablamos de felicidad podemos hablar a muchas escalas, pero la forma más básica, la felicidad que se asienta en los aspectos más biológicos, serían sensaciones placenteras. Y probablemente sí el cuerpo se sienta muy feliz. Pero parece ser que así el cuerpo no se puede sentir feliz de forma sostenible, porque acaba enfermando. Además, cuando ya se ha acostumbrado a un placer, ya no le satisface, necesita más. Luego, cuando hablamos de cosas profundas, de cosas válidas, de cosas eje, tienen que ser cosas que permitan que su efecto, que consideramos bueno, sea sostenible. Entonces, no es que el placer sea malo, pero a lo mejor no puede ser el motor único de nuestra vida. Y si hablamos solo de no tener problemas, de esa paz psicológica, no profunda, no de la paz espiritual, que entiendo es un poco la que se hizo mención esta tarde, sino esa tranquilidad, buscando la comodidad, ¿no? En principio lo podemos identificar como la felicidad, no tener problemas. Pero parece que tampoco es sostenible. Esa felicidad no es sostenible porque al final aparecen los problemas y uno se derrumba. Es decir, que tal vez la felicidad tengamos que empezar a situarla, como decían los viejos filósofos, en un escalón más arriba, en la virtud, en los valores.